¿Por qué la variante Omicron es más peligrosa que Delta? Pese a las investigaciones que dirían que la variante Omicron causa menos daño que la variante Delta, la variante Omicron sería considerada por los expertos como más peligrosa que Delta. En una reciente investigación se reportaría que un 35% más niños estarían hospitalizados que Omicron que lo que pasó con Delta. ¿Por qué se está diciendo que Omicron sería más peligrosa que esta variante? En este video vamos a hablar sobre las investigaciones que se están realizando y sobre todo el impacto que está causando Omicron en la sociedad. Igualmente daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a responder la pregunta ¿por qué Omicron es más peligrosa que la variante Delta? Es una afirmación que se estaría dando ya con respecto al conocimiento de esta variante a un mes de haber sido descrita por la OMS. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, ¿por qué hoy en día, ya a un mes de haberse conocido a la variante Omicron, la que fue reportada el 26 de noviembre de 2021 como la quinta variante de preocupación o la 13ª que tenía un nombre en el alfabeto griego, hoy en día para los investigadores científicos y expertos indicaría que pese a los hallazgos científicos de que esta variante tendría menos daño pulmonar, hoy en día es considerada como una variante más peligrosa que Delta. Es importante tomar en cuenta que este pasado 28 de diciembre, sobre todo en Estados Unidos, se habría registrado un incremento en las hospitalizaciones en niños. Prácticamente el número se ha quintuplicado en los niños que han ingresado a hospitales pediátricos en Nueva York. Casi el doble de ingresos en Washington y en todo el país la media de hospitalizaciones pediátricas ha aumentado un 35% tan solo en la última semana. Y ello sería la razón por la cual Omicron sería más peligrosa que Delta. El problema está en que Omicron estaría sobresaturando los servicios de salud. En Estados Unidos, el incremento de las hospitalizaciones pediátricas se está dando sobre todo en niños menores de 5 años, un patrón que también fue registrado en Sudáfrica. Y esto estaría relacionado sobre todo a que en este grupo de edad los niños menores de 5 años no reciben vacuna. Tomando en cuenta este dato, es porque los niños hoy día se están hospitalizando con mayor frecuencia. Omicron, científicamente comprobado, tiene más mutaciones y causa menos daño en el organismo, causando un menor riesgo de que una persona termine en un cuadro severo o probablemente en la muerte. Sin embargo, Omicron sí estaría llevando a pacientes a hospitalización, sobre todo en aquellas personas que no están vacunadas. Este es el riesgo por la cual la variante Omicron es considerada más peligrosa que Delta, por la sobresaturación de servicios y sobre todo por el daño colateral que estaría causando en el personal de salud de los diferentes hospitales y centros médicos. La variante Omicron sigue siendo COVID-19 y una persona positiva para COVID-19 tiene que cumplir aislamiento. Es importante porque de esta manera, si no cumple el aislamiento, estaría contagiando a las personas. Y esto incluye al profesional y al personal médico. Las personas que trabajan en los diferentes hospitales, al salir positivos a COVID-19, tienen que cumplir aislamiento. Punto 1, ello va a dejar de que el personal de salud no esté en los hospitales. Por lo tanto, las atenciones médicas se vean reducidas. ¿Por qué? Porque no hay personal médico que atienda esas atenciones médicas. Punto 2. Al tener más hospitalizaciones, va a haber sobresaturación de servicios y las personas que requieren una atención médica no van a encontrar tampoco la misma. Punto 2.
que va a afectar no solo con respecto a COVID-19, sino a otras enfermedades. Tomando en cuenta estos datos, la gravedad de Omicron se mide en el impacto que tiene en la sociedad y no en el impacto que tiene en un organismo o en la parte biológica. La gravedad de Omicron se ve entonces en el impacto que está causando con respecto a la sociedad y con respecto al manejo de otras enfermedades. Sobresaturación de servicios, disminución de personal profesional en la parte médica están impactando en la sociedad y ello está aumentando el riesgo de, sobre todo, complicaciones en otras enfermedades. Es importante tomar en cuenta que una enfermedad menos sintomática no significa que sea menos grave. Y este es un punto que podemos nosotros hablar sobre el cáncer, tomando en comparación. En el caso del cáncer, una enfermedad que representa un descontrol en la división celular, los pacientes en las etapas iniciales generalmente no tienen síntomas. Prácticamente no conocen que tienen cáncer. Cuando ya la enfermedad es bastante grave, bastante agresiva o bastante avanzada, las manifestaciones se dan y lamentablemente no se puede hacer mucho por el paciente. Con un pronóstico malo, el paciente lamentablemente puede estar falleciendo. Al igual que el cáncer, en sus etapas iniciales no causa daño o no causa molestias. Es por ello que una enfermedad que no cause daño inicialmente no significa que sea menos agresiva. Y el caso de la variante Omicron, como variante del coronavirus, si bien es cierto, no causa mayor daño pulmonar, está causando un impacto en la atención médica, sobre todo en la sociedad. Estos datos son muy importantes y es por ello que la variante Omicron constituye un peligro inminente en los diferentes países. El impacto no se debe medir en cuántas personas están falleciendo por COVID-19. Porque si nosotros usamos la tasa de mortalidad por COVID-19 como un indicador de severidad de la enfermedad, lamentablemente estamos subestimando a la variante Omicron. La variante Omicron no se va a medir la agresividad en términos de tasa de mortalidad. La variante Omicron se va a medir de acuerdo al impacto que está causando en la sociedad. La tasa de mortalidad no es un indicador para comparar la severidad de Omicron con Delta. Y es una situación que debemos nosotros conocer. Nosotros tenemos que ver el impacto que está causando Omicron. El avance de las infecciones, los picos de contagios que se han registrado en las últimas 24 horas en Estados Unidos y en países de Europa, como por ejemplo Francia, España, Portugal, Reino Unido, claramente está viendo el impacto que está causando. Las estrategias de disminuir el tiempo de aislamiento de las personas, de profesionales de la salud, podría ser una estrategia, pero también podría, por otra parte, contribuir a mayor número de contagios. Es importante que la vacunación se dé. Hoy en día, las personas con 2 dosis de vacuna, con 1 dosis o que no se han vacunado, no van a hacerle frente a Omicron. Hoy en día se conoce que 3 dosis o dosis de refuerzo son importantes. Y la otra pregunta es, solo por 3 meses. ¿Cuánto tiempo protege una dosis de refuerzo? Solo 3 meses. ¿Qué pasará después de 3 meses? Israel está empezando estudios con respecto a una 4ª dosis. Será una medida que se opte por todos los países, eso se estará definiendo en los siguientes días. Pero es importante cuidarnos y conocer que la variante Omicron es más grave que Delta, y no medidos ni en términos de hospitalización por COVID, ni sobre todo por tasa de mortalidad, sino por el impacto que está causando en la sociedad. Es importante que nosotros tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido nosotros poder entender por qué los expertos dirían que la variante Omicron es más grave que la variante Delta. En términos de daño, las investigaciones han reportado que la variante Omicron causaría menos daño pulmonar, pero el indicador para medir la gravedad con respecto a Omicron y Delta no puede ser la tasa de mortalidad ni el daño pulmonar. El impacto que causa Omicron se debe medir sobre todo en el impacto en la sociedad. El número de hospitalizaciones, el número de complicaciones, el número de disminución de personal médico es el impacto que va a causar realmente Omicron. Y ello se está registrando. Sobre todo, en las últimas 24 horas ha habido un incremento en
el número de casos en los diferentes países. Estados Unidos, Portugal, Francia, España, Reino Unido han registrado picos de contagio. Igualmente, las hospitalizaciones en niños se han incrementado. En los reportes que se dan en Estados Unidos, el número se ha quintuplicado, en lo que significa ingresos hospitalarios en Nueva York, casi el doble de ingresos en Washington, y sobre todo en todo el país se registra un incremento del 35% en hospitalizaciones en niños. La situación lo que va a llevar es a un colapso sanitario, y el colapso sanitario va a ser el verdadero daño que va a causar Omicron. Omicron no causa mayor daño pulmonar. Omicron causa daño en la sociedad y en el sistema de salud. Es importante tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.